Bendiciones. Esta es la reflexión del capítulo 41 de Génesis. El sueño del faraón y el cumplimiento de los sueños de José. Hemos visto en los capítulos anteriores los sueños que tuvo José. Cuántas cosas le acontecieron. Vemos en el capítulo 40 que interpreta los sueños del copero y del panadero. El copero se olvidó de José. ¿Por qué? Porque aún no era el tiempo. Dios capacita a sus siervos, nos moldea como al barro y como a la vasija nos quebranta. Jeremías 18, 3 al 6 nos dice así: Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba en la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El Señor tiene un propósito y un plan específico para cada uno de nosotros. Y tenemos que pasar por diversas situaciones para ser quebrantados, para ser moldeados conforme a su perfecta voluntad. En Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3 al 7 nos dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y es necesario que esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Y esto se hace solamente a través de las pruebas. En Santiago 1, versículo 2 al 4 nos dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Debemos de dejar que la paciencia tenga una obra completa en nosotros, para que lleguemos a ser perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna, para estar realmente capacitados para ese momento cuando Dios manifieste ese poder en plenitud, al haber sido purificados primeramente, al haber sido quebrantados primeramente, para tener un corazón correcto, para servir a Dios de una manera correcta. Si José, siendo un hijo obediente a su padre, tuvo que pasar por tanto, no dice la Biblia que se haya quejado, pero en el capítulo 40, él le expresa al copero: por favor, acuérdate de mí, porque yo he sido arrebatado de mi pueblo y ahora estoy aquí en este lugar sin yo haber hecho nada malo. Estoy parafraseando.
Él tal vez no se quejó, pero como un ser humano, ¿qué podía estar sintiendo José al pasar por tanto? Al estar encerrado en esa cárcel injustamente. Si él siendo justo, Dios le llevó en este camino de dolor y de desierto, ¿cuánto más nosotros necesitamos ser limpiados de tantas contaminaciones, de tantas cosas que hemos adquirido en el camino de nuestras vidas lejos de Dios, por las concupiscencias que hay en nuestra carne, por tantas pasiones, por la cultura, una cultura jerárquica que nos enseña que el que tiene una posesión, el que tiene un nombre es mayor que los demás. Y en el reino de Dios es lo contrario. Dice la palabra del Señor que aquel que quiera ser mayor debe servir a los demás. Y aún el Señor Jesucristo dice que aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. ¿Cuánto más nosotros necesitamos ser transformados, limpiados, purificados por el poder de Dios para poder llegar a ese momento glorioso como José, cuando Dios le abre puertas de liberación y lo coloca en ese lugar de autoridad? Así el Señor lo hará contigo y conmigo, si dejamos que Él nos moldee y nos prepare. Ahora sabemos que no vamos a pasar por estos procesos solos, y eso es lo más importante, el saber que es en las fuerzas de Dios, el estar pidiendo esa ayuda, ese socorro para poder nosotros soportar las pruebas, soportar las circunstancias, soportar el dolor, y al final saldremos victoriosos. Porque ese es el propósito de Dios al pasarnos por tanto. Preparar un corazón correcto delante de Él para ser, dice su palabra, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso útil, un vaso de honra. Y eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Ahora pasando a otro tema, me impresiona también ese trato que Dios tuvo con el faraón siendo un impío. Y cómo llevó a José a ese lugar para hacer salvación. Y la forma en que Faraón responde al escuchar las palabras de José, la interpretación del sueño, Faraón pudo mirar que Dios estaba con José. Reconoció la sabiduría de José y que el Espíritu de Dios estaba con José. Y a mí lo que me entristece es que hay tantos siervos de Dios, tantos pastores, que Dios les envía ayuda, que Dios les lleva siervos capacitados, llenos de su espíritu, y ellos no tienen el discernimiento espiritual para darse cuenta de la bendición que Dios envía, porque no son a las personas en sí, sino los dones de Dios manifestados a través de esas personas. Y esto me recuerda a aquel hombre injusto al cual Dios alaba y dice: ¿cómo es posible que los hijos de las tinieblas sean más sagaces que los hijos de la luz? Hermanos,
Yo les invito a que tengamos una relación más íntima con Dios, para poder entender primeramente sus propósitos en nuestras vidas personales. Ese trato en el cual Dios nos quiere llevar, en esa purificación de nuestros corazones, en la renovación de nuestra mente. Porque a Dios le interesa más el servidor que el servicio. Dejemos que Dios moldee nuestro corazón, que Dios nos vista de humildad, un corazón enseñable, un espíritu de mansedumbre, para poderse lograr llegar a esa posición de autoridad que Dios quiere llevarnos, así como José, porque Dios lo hizo para salvación. Así quiere usarte a ti y a mí para edificación del cuerpo de Cristo, para salvación. Y permitamos que Dios nos dé la ayuda necesaria y tengamos el discernimiento necesario también para aceptar esa ayuda. El estar constantemente en oración, llevando a Dios cada situación que vivimos para que Él nos dirija y que Él siga moldeando nuestros corazones. Meditemos en esto. Atesoremos la palabra de Dios y su consejo. Y que Dios te bendiga.